Bueno, conversamos sobre este perfil del Papa León XIV, por qué eligió su nombre, que me parece muy interesante. Y parece que esto mismo es un señalamiento a que va a dar respuestas a las necesidades actuales del momento tecnológico, económico que vivimos, Miguel. Va a dar respuesta a la luz del Evangelio, pero puede dar una respuesta tradicional o no. Exacto, Eso también habría que analizarlo. claro. Entonces, ya sabemos cómo es el perfil de León XIV y entonces tenemos que empezar ya a analizar los primeros actos, gestos, apariciones. Mucha gente no le pone cara, lógicamente, uno no se sabe los cardenales de la Iglesia Católica, de memoria. Entonces, cuando sale al Ujú. balcón central, observamos por primera vez a León XIV. Y hay varios mensajes que lanza con su propia gestualidad y con su propia vestimenta. Entonces, llamó la atención cómo la vestimenta usada es la vestimenta tradicional que usaban los papas para salir a la balconada de la basílica. Aparece con la capa o muceta roja, con una cruz dorada, como lo habían hecho Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero no Francisco. Parece que todos pensábamos, bueno, si Francisco lo hizo, hay que decir que Francisco improvisó y hizo lo que quiso Sí, sí, y sí, no marca una norma sí, obligatoria. claro. Porque yo decía también, y pensaba yo, bueno, Francisco decidió vivir en Santa Marta, pero esto es una improvisación. Pero el nuevo Papa que hará, ¿mantendrá esta línea de estos gestos o volverá a lo tradicional? Pues en la línea simbólica, lo dicho, sale vestido como salía Benedicto XVI o Juan Pablo II. No salió con la sotana blanca simplemente, sino revestido como solía salir revestido el Papa. Hay que decir que tampoco son grandes lujos. Cuando la gente habla de lujos, esas vestimentas son patrimonio de la Iglesia. Entonces no es que vayan a confeccionar una para ese Papa, eso ya está en el ropero, vamos a decir. Y entonces las mismas cruces, las mismas capas son las que han usado otros O sea papas. que no es que No es un gasto. no está viendo un dispendio. No. Y otra cosa también muy importante, Miguel, que habría que analizar a la luz de estas dos posturas, una más, vamos a decir, tratar de dar una apariencia, una imagen más bien, más humilde, y otra pues con todo lo que es esta ritualidad de la iglesia. Y es el simbolismo que esto causa en los fieles, si vendría siendo una reacción negativa o positiva, porque el simbolismo yo creo que finalmente es importante, Uh -huh. aunque no te niego que a mí me agradaron esta actitudes de Francisco, porque acercaba más al fiel, pero yo creo que el simbolismo de la iglesia es lo que la ha hecho permanecer durante siglos y siglos a la cabeza de sus fieles. Bueno, a ver, ese ha sido el gran debate. Hubo un reto con el Concilio Vaticano II, que ya ha pasado mucho tiempo y todavía se está por aplicar en su integridad. Dicen que un concilio no se aplica 100% hasta que han pasado 100 años del concilio, entonces todavía quedan unos añitos. Sí. Se celebró en Que los 60, Francisco hizo mucho. avanzó Para, bastante. para Pero una cosa que se criticó en el Concilio Vaticano II es que el ritual de la misa se hizo más sí, sencillo sí, sí. y la gente, los fieles entendían que quitaba sacralidad, reverencia. También hay eclesiásticos que así lo opinan. Y Francisco tendió siempre a la sencillez. Entonces, como digo, León XIV salió como salían revestidos los papas antiguamente. Pero hay diferencias, entonces es como una de cal y una de arena que ahora lo comentaremos. Pero quisiera comentar sus primeras palabras. No hizo una exhortación, no hizo un saludo improvisado, como hizo Francisco. Salió con un texto escrito. Y eso revela mucho de su propia personalidad, porque él es un hombre muy, como Agustino, que es contemplativo, le gusta decir lo que quiere decir sin ambigüedad, que eso nada tiene que ver con un Francisco, que Francisco decía las cosas como le Claro, venían y claro. luego tenía que salir la Santa Sede a corregir o Sí, explicar. sí. A León XIV le gusta que lo que dice quede claro y siempre elige bien las palabras. Entonces salió con su hoja y leyó lo que quería decir. Transmitió la importancia central de Jesús en la Iglesia,
transmitió la idea de la unidad y estos fueron los dos grandes mensajes. Y no pidió que la plaza de San Pedro le bendijese. Ese gesto que era tan nuevo de Francisco no lo pidió. Dicho esto, en los primeros traslados sigue trasladándose en un utilitario, pero ya no un utilitario tan sencillo como los que usaba Francisco, sino más amplios, un estilo camioneta, pero no son autos lujosos. Sí. Es una gama media, pero no, porque es que Francisco te iba en un utilitario de estos pequeñitos que solo entran dos personas, ¿no? Sí. También tú sabes, Miguel, que Francisco respondió a un contexto sociopolítico distinto al que entra León XIV. Además, ya también habiendo pasado el papado de Francisco, ya como que hubo como un punto de inflexión ahí, que ya fue salvado, vamos a decir. Y esta continuación puede recoger ambas tendencias, como tú muy bien has dicho. Querían un papa de consenso y yo creo que está tratando de hacerlo. Otra cosa que siempre se criticó mucho y tal, Francisco usaba zapatos negros. Sí. Los papas suelen utilizar los rojos, por tradición. Sí. Que si nos vamos a analizar, porque es un lujo, vamos a ver, un zapato de cuero, claro, da igual que sea negro, azul, claro, rojo, claro. Es más o menos el mismo precio. Claro. Lo único es el tinte que hayan usado. Claro. Entonces, pero es un símbolo. Entonces, Francisco los usaba negros. León XIV los sigue usando negros. Inclusive, debajo de la sotana blanca, los papas suelen llevar un pantalón blanco. Sí. Y Francisco llevaba uno negro, que siempre se le transparentaba un poco. Y yo me he fijado que Prevost, León XIV, hace como Francisco y lleva el pantalón negro. Entonces es como un híbrido. Sí. En algunos momentos atavía como los antiguos papas y en momentos es Francisco. Inclusive lleva la cruz de plata de normal, no lleva una cruz de oro como llevaban los antiguos papas, pero cuando son ocasiones solemnes sale como los antiguos. Entonces es como un equilibrar posturas. Luego, desarrollar un poco su visión, pues habrá que esperar porque hemos tenido pocos momentos, ¿no? La misa del inicio de pontificado y algunos comentarios en los que ha salido. En las distancias cortas, aunque intenta ser cercano, le cuesta, no es Francisco. Francisco era demasiado espontáneo. Yo lo veo en ese perfil un poco más tímido, estilo Benedicto XVI. Sí. Sonríe y tal, pero no tiene ese don de gentes tan amplio como tenía Francisco. Benedicto XVI no fue un papa que caló en el público. No tenía ese carisma como Juan Pablo II, como Francisco. Sí. Vamos a esperar a ver cuál es el carisma de este. Yo creo que ese gran carisma para las masas no lo tiene. No lo tiene. Es mi percepción. Sí que es cercano, intenta, pero eso es que unas personas son claro, más tímidas, eso nace, claro. Luego también está empezando. Entonces, su primer saludo en la Piazza de San Pedro, que lo lleva en el papamóvil, él mismo lo va saludando, pero se percibe como él mismo está abrumado de ese baño gente de multitudes, ¿no? Sí. Que nada quita para que se vaya acostumbrando, claro, porque lleva solo días, ¿no? Pero sí que son cosas interesantes. En cuanto a su residencia, inicialmente, porque él como agustino se estaba hospedando los primeros días no en Santa Marta, sino en la casa de los agustinos. Dijo que iba a pensar si seguir en Santa Marta o en el Palacio Apostólico. Y al final decidió ir al Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico no tiene grandes lujos, sino que es la residencia histórica del Papa. La habitación es muy sencilla, es un crucifijo con una cama de madera, más bien es sobrio, un poco hasta triste, diríamos, pero no es lujo de oro. Pero al final decide ir al Palacio Apostólico. Hay que decir que esto, desde un punto de vista de gestión administrativa para la Santa Sede, es mejor, porque era una locura lo de Santa Marta. Sí. Santa Marta está pensado para los cónclaves, para reunir a los cardenales, y para luego cuando un prelado o un religioso tiene que ir a hacer una gestión a la Santa Sede, que se hospede como un hotelito. Cogerlo como la sede de donde vive el Papa hizo que la planta segunda hubo que dejarla para Francisco, con un dispositivo de seguridad más complejo porque Santa Marta es un edificio menor, no es el Palacio Apostólico. En el Palacio Apostólico hay cámaras en todos los lados y solo una entrada bien custodiada. Entonces, a nivel estratégico, el que
como los presidentes hoy en día, que deciden no vivir en palacio, sino en su casa. Eso a nivel estratégico. Complejiza muchísimo. Y entonces él ha decidido pues volver al Palacio Apostólico, que no tiene por qué ser porque le guste el lujo, simplemente lo que digo, simplemente es facilitar la gestión. Y yo pienso que tiene algo que ver con que ya Francisco lo hizo y ya se vio como que la iglesia para los papas no era no era necesario vivir en el palacio, pero ya pasó, fue como un momento de ruptura. A ver, es que habrá algunos que les guste más y menos Francisco, pero fue un papa de gestos. Sí, sí. Y bueno, no recuerdo que en qué. Había unos países en guerra en África y él ante esos líderes, recordemos, les besó los zapatos. Me acuerdo Francisco. perfectamente. O sea, es que Francisco al estilo de San Francisco. Exacto. De los exacto. pobres, de la minoridad, de abajarse, de ser el último. Eso lo hizo totalmente. Entonces, han sido tan simbólico en tantos aspectos que querer un sucesor que sea igual, es que no lo tiene por qué ser. No. Cada uno es diferente. Entonces, él aúna un poco la tradición con lo novedoso de Francisco. Él dijo que va a seguir con las reformas de Francisco, que esto es un buen mensaje, pero también habrá que ver cómo las lleva a cabo, o igual más lentamente, o igual en algunas cosas disiente. Digo esto porque salió el comentario en una de las celebraciones y él dijo que una familia era la unión de un hombre con una mujer. Sí. Francisco no entraba a enjuiciar, dejaba la misericordia de Dios. Entonces, por esta línea hay muchos conservadores que entienden que va a volver una línea, no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Posiblemente habrá en cosas que continúe lo dejado por Francisco y en otras que tenga su perfil propio. Francisco se refirió cuando daba la bendición a una pareja de homosexuales a que la familia, o sea, de su boca salió que la familia podía estar formada por dos personas del mismo sexo. No, creo que no yo creo que Francisco, si fue preguntado, decía que la familia era la unión de un hombre y una mujer. Exacto. Y sus hijos. Sí. Pero luego, si le preguntaban ante un caso, por ejemplo, de una pareja de homosexuales claro, eso sí lo que adoptan un niño, claro, sí. Pues él decía que la iglesia es como un hospital de campaña y tiene que acoger. Sí. Si son cristianos, claro, quieren a ese niño y lo educan bien, ¿cómo no le van a dar el bautismo? ¿O cómo no va a acoger a esas personas? Entonces, la definición es clara, pero luego la iglesia como madre tiene que acoger. Claro. Claro. A todos, o sea, como pecadores. Este no ha dicho lo contrario. No, pero se está intentando ver en él, y en estos primeros días yo debo decir que hay un sector más conservador como que está intentando ver en él como que se va a desdecir de Francisco. Yo creo que no, que es un hombre muy sosegado, lo dicho, analiza mucho lo que dice y que va a hacer eso, un consenso. Que quizás si Francisco todo lo que hubiese dicho lo hubiese anotado, quizás no hubiese dicho muchas cosas de lo que dijo. Porque no es lo mismo hablar con un texto enfrente que no hacerlo. O sea, te sale tu pensamiento. Francisco era mucho de improvisar y igual en una charla con él te decía algo y luego no se acordaba o los secretarios no lo sabían. Hay una broma. Mira, vamos a poner, Benedicto XVI era muy alemán. Entonces los secretarios con él les daba gusto porque él salía de una audiencia y decía, hemos tratado estos puntos, 1, 2, 3, yo he decidido esto, esto y esto. Y el secretario cogía y anotaba. Y Francisco hablaba. Y luego salía, ¿y qué tal? Bien, hemos hablado de esto, de lo otro, pero nunca había como conclusiones, sí, ¿no? Entonces, los secretarios de Francisco tenían mérito. Tenían que trabajar mucho más. Y la sala de prensa también de la Santa Sede también tenía el reto de cómo interpretar lo que había dicho Francisco, sí, ¿no? Porque a veces era complejo. Sí. Entonces yo veo Prevost más en la línea ordenada, quizás como norteamericano y luego, como digo, que es una persona que le gusta mucho pues decir lo que quiere decir, que es bastante comedido, pues igual a la hora de comunicar sea más sencillo ver la línea que tiene y yo creo que esa erupción del Papa Francisco pues no lo vamos a ver. Este va a ser un Papa más gris en el sentido de que no va a ser tan colorido como Francisco, pero nada quita para que no sea un buen Papa. Claro. Porque lo que queremos es un gobernante de la Iglesia, no un showman. Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces,
Hombre, si tienes un papa que es un buen gobernante y encima transmite bien a las masas, tenemos... Bueno, y es un líder y hace que nazcan nuevos fieles, fantástico. Pero estas dos cosas no suelen darse muy a menudo juntas. Es complejo. Es complejo. Entonces, habrá que ir dejando que su pontificado evolucione y veremos. Hay que decir, y esto ya lo dijeron al principio del pontificado, él sonríe, pero el gesto de la sonrisa, hay gente como, ay, sonríe como que le cuesta sonreír y tal. Él parece ser, no sé si siendo obispo o ya cardenal, él tuvo una caída, se le rompió un hueso, no sé, y le tuvieron que reconstruir. Entonces, él ha perdido un poco de movilidad, de gestualidad en la cara. Entonces, eso ya lo han dicho para que... es un poco como más serio. No, es que también le cuesta más por eso. Puede ser. Bueno, vamos a la pausa. Y una cosa importante, tiene como secretario un sacerdote de su diócesis de Perú. Qué interesante. O sea que además eso le da una preponderancia, vamos a decir, importancia a América Latina. Definitivamente yo creo que será un papa que lo veremos por América Latina porque pasó parte importante de su vida por aquí y eso acercará más a esta región a lo que es el pontificado. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida.